Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _bajo. Por estos días, la Universidad de Chile ha lanzado el concurso internacional de cuentos Marta Brunet y en Palabra Pública, Letras para el Debate nos ha parecido que es la excusa perfecta para hablar de una escritora enorme, Premio Nacional de Literatura y clave para nuestras letras. Me refiero a Marta Brunet, sobre quien estaremos hablando hoy con alguien que conoce su vida y obra a la perfección y que ha publicado un alabado trabajo de edición crítica de su trabajo. Nos acompaña hoy Natalia Cisterna, académica del Departamento de Literatura y del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es doctora en literatura chilena y latinoamericana de la misma universidad. Entre sus publicaciones destacan Entre la casa y la ciudad, la representación de los espacios público y privado en novelas de narradoras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX y los 2 volúmenes de la edición crítica a la obra narrativa de Marta Brunet. Natalia es además integrante del comité Marta Brunet de la Universidad de Chile, sobre el que les vamos a estar contando más adelante en el programa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, muchas gracias por la invitación. Le agradezco este espacio que se nos brinda para hablar de una escritora que a pesar de que está siendo muy editada y muy comentada últimamente, es prácticamente desconocida, creo yo, ¿no? Sí, Todavía. increíblemente, a pesar del trabajo que se ha hecho y que ha sido fundamental, por supuesto, tu participación en ese trabajo, Natalia, y vamos a partir hablando por eso. Como tú sabes, este programa se transmite a través de la Radio Universidad de Chile y a través del canal, y quienes lo ven a través del canal podrán ver esto, sobre lo que vamos a estar hablando en la primera parte del programa, y contarles a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos escuchan también, que entre 2014 y 2017 estuviste a cargo de los 2 tomos de la edición crítica de la obra narrativa de Marta Brunet, el primer tomo dedicado a sus novelas y el segundo a sus cuentos, ambos publicados por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Es un trabajo reciente, considerando que Marta Brunet falleció en 1967. Quisiera partir por eso. ¿Cuál es para ti el valor de la obra de Marta Brunet en nuestros días y por qué crees que sigue siendo relevante revisitar su trabajo? Bueno, en primer lugar porque, Brunet es una de las grandes narradoras chilenas y latinoamericanas, que ha estado por mucho tiempo, como decíamos al inicio, ¿no? muy descuidada, muy poco editada, y su obra por mucho tiempo permaneció sin reeditarse, salvo los cuentos para Marisol, que eran cuentos infantiles, que durante la época de la dictadura se siguieron reeditando. La mayoría de sus libros no volvieron a aparecer, o sea, se editaron hasta el final de los 60, principios de los 70 y no más, ¿no? Y recién en los 90, ya en postdictadura, empezaron a reeditarse algunos, de manera tímida, algunos textos de ella. Y vale la pena volver sobre su obra, principalmente porque es una narradora, a mi modo de ver, ¿no? que exploró de manera muy original, de manera muy atrevida, en la construcción de subjetividades femeninas, ¿no? Sobre todo del mundo popular, ¿no? con mucha sofisticación, ¿no? O sea, con mucha complejidad. Logró construir representaciones de ese mundo popular femenino que pocas veces se ha visto en la literatura latinoamericana como tal. Generalmente, si recordamos las representaciones del mundo popular femenino, de la subjetividad femenina, los personajes femeninos siempre han sido como, más o menos, cuando en la escuela criollista ligado al mundo de la naturaleza, ¿no? Son imágenes más bien generales y a veces estereotipadas del sujeto femenino. Y Brunet construye personajes femeninos de una riqueza que llaman particularmente la atención, pensando que ella está escribiendo en una época en donde había muy pocos parámetros para poder elaborar personajes femeninos de esa manera, ¿no? No quisiera que se me escapara, Natalia, algo que tú mencionabas recién, que es que a Brunet se la conoce principalmente, a pesar de la vastedad de la obra que tú describes hasta ahora,
por su trabajo dedicado a los niños y niñas, y que siento Ujú. que es un poco lo mismo que pasó con la figura de Gabriela Mistral, cuya figura también dedicada a niños y niñas estuvo súper explotada, siento sobre todo durante la dictadura. No sé si es el mismo caso y si sientes que tiene que ver con que son ambas figuras femeninas y que por lo tanto se las tiende a relacionar con la maternidad. Sí, yo creo que va por ahí también, mi lectura es parecida a la que tú haces, ¿no? Yo creo que con respecto a Mistral, ¿no? Hay una intención, a ver, en dictadura no solo se busca construir un nuevo modelo político, y que decir económico, que hasta el día de hoy estamos padeciendo, sino también un nuevo modelo cultural. Y ese modelo cultural, de algún modo, tuvo la intención de borrar, ¿no? De limpiar de todas las manifestaciones literarias, artísticas, que dieran lugar a expresiones de un mundo popular disidente, cuestionador, problematizador, tanto de las estructuras de clase de una sociedad como de las estructuras de género sexual de una sociedad. Y en ese sentido, la obra de Brunet, a mi modo de ver, era particularmente incómoda, ya era incómoda antes, y por eso se persistió esta lectura aragana, como decía Ángel Rama, ¿no? de Foca sola en el criollismo, pero fue particularmente problemática en dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido era mucho más cómodo publicar sus cuentos, ¿no? Sus cuentos infantiles. Entonces, Mm, no vimos nada de muy poco nada de su obra narrativa, de sus novelas, de sus cuentos, que no tenían que ver precisamente con el mundo infantil. mm. Natalia, Asociar la escritura a la sí, mujer a la maternidad también está claro. ese vínculo, ¿no? Sí, quisiera que nos contaras más de este enorme trabajo, Natalia. De partida, para quienes no lo sepan, quisiera que nos explicaras de alguna manera qué es una edición crítica y cómo trabajaste en la selección de los materiales para componer esta obra que aborda la narrativa de Marta Brunet. Bueno, una edición crítica parte de la constatación de que un texto, una vez escrito por un autor o una autora, no está totalmente determinado, definido y terminado, por decirlo de alguna manera, que en cada reedición pueden haber modificaciones que son producto de errores editoriales o intervenciones de algún editor que se pasa de listo, o intenciones autoriales, en donde los o las autoras modifican en las distintas oportunidades que tienen de volver a reeditar su obra, los textos. En ese sentido, nosotros lo que hacemos en una edición crítica, primero es fijar un texto lo más cercano posible a la intención creativa de ese autor o de esa autora, en este caso de Brunet, ¿no? Y para eso nos valimos principalmente del último libro, del último compilado de textos que sabemos que ella trabajó, ¿no? Que ella modificó, en los cuales intervino, que son las obras completas que se publican en el año 63 por Zigzag. Y a partir de eso comparamos, ¿no? Todas las ediciones previas de cada uno de los textos, ¿no? Que se hicieron y que aparecen en esa edición crítica del año 63, y consignamos en nota a pie de página esas modificaciones que se hicieron. Entonces, fijamos en el texto una edición limpia, que está lo más cercano posible a nuestro parecer de la intención creativa del proyecto artístico de Brunet, y al mismo tiempo ponemos en nota a pie de página todas las transformaciones, cambios, variables que se fueron consignando en cada una de las ediciones que aparecieron. Y es una tarea monumental, sobre todo cuando una obra tan contundente, tan voluminosa como la de Brunet. Cuando a mí me ofrecieron este proyecto, yo no sabía, yo me entusiasmé mucho y dije sí inmediatamente, pero yo no sabía cuál era el volumen de la obra de Brunet. Bueno. Al igual que muchos de nosotros conocíamos algunos textos de Brunet, pero yo no sabía que había sido tan reeditada antes de los 60. Y eso fue un arduo trabajo en realidad, ¿no? Y ahí, Yo claro, empezaste como un trabajo de arqueología, me imagino por lo que tú relatas que en el fondo de comparaciones, un trabajo minucioso, de ir leyendo, de ir desentrañando también, me imagino cómo va cambiando el sentido cuando se altera la obra, por ejemplo. no, hubo textos que cambiaron completamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un cuento que se llama Encrucijada de ausencia, y Brunet lo cambia totalmente, o sea, un personaje que no le concedían en primer momento mucha voz, mucho protagonismo, lo deja sin voz, ¿no? Mm. Y lo transforma en un cuento muy parecido a La última niebla de María Luisa Bombal, ¿no? Guardando la distancia artística, obviamente, pero hubo varios cambios de esa índole, y un trabajo, como tú dices, arduo de archivo, que obviamente sola no podía haberlo hecho. En la primera etapa trabajé con una investigadora que es Ángela Pérez, y la segunda etapa con Osvaldo Carvajal, más un conjunto de otras personas que se fueron sumando para poder ir comparando estos textos, porque teníamos que leerlo en voz alta, ir viendo las modificaciones, y cuando saltaba una modificación,
una variable en cada uno de los textos, saltábamos de alegría también nosotros, porque veíamos cómo iba cambiando el texto, las modificaciones que habían operado, como Brunet, porque generalmente eran cambios que tenían que ver, los que a nosotros nos interesaban, que tenían que ver con la pluma de Brunet. Claro, claro que sí. Siento que esto es parte, Natalia, de un trabajo muy fuerte que afortunadamente se está haciendo por recuperar no solo la figura, sino sobre todo la obra de mujeres. Entre esos esfuerzos más recientes, de los que yo me acuerdo, podemos mencionar la colección Perdita de Banda Propia Editoras, por ejemplo, que recientemente puso a disposición algunos de los textos de Julieta Kirwood, o la colección Biblioteca Recobrada, narradoras chilenas también de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, con Lorena Amaro a la cabeza. Aprovecho mandarle un saludo cariñoso a Lorena, quien también ha estado en este programa. ¿De dónde viene esta búsqueda por visibilizar trabajos que son de hace décadas? ¿Y por qué, si es que nos puedes contextualizar también, a tu juicio en su momento no obtuvieron el reconocimiento que tienen hoy, a pesar de que son las mismas obras? ¿Cómo va cambiando el contexto, la interpretación y la visibilización de esas obras? Mira, justamente hace poco estaba trabajando en un proyecto que estoy armando, ¿no? Sobre cómo a principios del siglo XX las autoras y las mujeres que participaban en el mundo cultural, o sea, hablo acá de profesoras y periodistas también del mundo de la cultura, hicieron un ejercicio similar y construían también genealogías, ¿no? Recuperaban obras del siglo XIX, de principios del XX, sus contemporáneos, y hacían perfiles, hacían listados, no los publicaban, o sea, trataban desesperadamente de constituir una suerte de tradición escritural de mujeres. Entonces no es nuevo, viene de antes, ¿no? Y no es inusual, o sea, es totalmente lógico, sensato pensar en ese tipo de ejercicio de recuperación en momentos en los cuales las mujeres empiezan a tomar conciencia de su protagonismo en los espacios políticos, de su exclusión permanente, ¿no? Y del silenciamiento que han experimentado ellas y otras como ellas, ¿no? A lo largo de la historia. Y en ese toma de conciencia de su protagonismo en los espacios literarios, políticos, sociales, es el ejercicio de construir genealogía, recuperar historias silenciadas, donde sus pares no fueron también protagónicas, ¿no? Es relevante y es muy, muy claro, ¿no? Es algo que permanentemente se puede ir observando. Pero me parece muy interesante lo que está ocurriendo ahora con Banda Propia y otras editoriales, ¿no? Y como tú bien dices, con la colección Biblioteca Recobrada, ¿no? Biblioteca Recobrada, narradora chilena. Sí, y ahí quisiera preguntarte también cómo va determinando el contexto también, porque me imagino que a la hora de plantearse una publicación también importa a quiénes les va a llegar esta publicación, si hay un público que va a estar interesado, sobre todo en este caso me imagino a la luz de los movimientos feministas chilenos desde el 2018, que va a estar interesado en esas obras, por ejemplo. Parece un momento bien propicio para sacar esto nuevamente a la luz, a pesar de que, como tú dices, no es nuevo, sino que es más o menos cíclico. Y no solo recuperar y recuperar nombres y trayectorias que eran desconocidas, sino también hacer relecturas de obras que tenían ciertas miradas ya instaladas sobre lo que era Mistral, lo que era Brunet, que se la leía de una determinada manera, y las nuevas lecturas desde una perspectiva feminista han observado otros matices, otras dimensiones de esos textos, ¿no? Sí, en estos marcos en donde hay una particular, se observa, ¿no? Una particular necesidad de observar historias de mujeres que no se acomodan del todo, ¿no? A las convenciones de género. Creo que sobre todo las adolescentes y las mujeres jóvenes están con mucha ansiedad de observar un legado femenino de sus antepasadas, ¿no? En donde, cómo han lidiado con las tradiciones culturales y políticas, en esa sensibilidad de ir buscando, de algún modo, experiencias compartidas, ¿no? Claro. Yo creo que ahí ocupa un espacio importante este tipo de publicaciones, y son necesarias, sin duda alguna. Claro, de reconocerse en la obra. Y ahí quisiera también hacer una salvedad, Natalia, porque me acuerdo mucho de lo que planteaba en algún momento Diamela Eltit, también Premio Nacional de Literatura, de las pocas premios nacionales de literatura mujeres que tenemos en nuestro país, que también decía que le molestaba un poco esto de recuperar siempre la figura femenina, que lo que le importaba a ella era la escritura. Y en este caso, por supuesto, tampoco estamos diciendo que la literatura escrita por mujeres tenga un valor esencial en sí misma, sino que simplemente por la invisibilización no hemos tenido acceso a ella y que por eso es necesario recuperarla en este momento. No sabemos si muchas fueron buenas, malas, notables, excepcionales, simplemente porque no están.
y porque no aparecen, no están recuperadas en antología, no aparecen en las historias literarias, no se enseñan en los colegios, y solo se nos presentan en los corpus literarios, en los colegios, los currículums, cuando son figuras tremendamente excepcionales, la Mistral y la Brunet, ¿no? Son muy, muy excepcionales cuando ya es inevitable, no pueden taparlas, ¿no? Y ahí aparecen. Entonces, en ese sentido también, como ha ido, esto también es una discusión en torno a cómo ha operado la crítica patriarcal, ¿no? En donde cada vez que se rescata o se recupera la obra de mujeres es siempre dentro del criterio de la excepcionalidad, la rareza, lo extraño. Entonces, estas nuevas publicaciones, este nuevo interés por ir construyendo y visibilizando genealogías de trayectorias, de biografía, de obras de mujeres, también va de algún modo discutiendo con esos criterios de excepcionalidad, en donde la producción de mujer aparece como algo muy anómalo, muy curioso, pero que no es propio de su sexo, ¿no? No es Claro, y natural. complejizando la mirada también. O sea, tú lo planteabas como, por ejemplo, Gabriela Mistral. Uno podría haber pensado hace 15 años, ya no hay nada más que decir de Gabriela Mistral porque la conocemos, porque nos la enseñan en el colegio, etcétera. Y a partir de ese momento estoy pensando, puedo equivocadamente marcar un punto, en los últimos 10 o 15 años quizá ha comenzado a hacer un trabajo de investigación en torno a su obra que devela una escritora completamente distinta de la que todos y todas conocíamos a partir de lo que habíamos aprendido en las escuelas, por ejemplo. Y porque estas nuevas reediciones también cumplen un rol fundamental, porque aparecen textos que desconocíamos. Por ejemplo, en el caso de Mistral, la misma Brunet, están apareciendo muchos textos ensayísticos, crónicas, ¿no? Columnas, cartas, ¿no? Y esos materiales también nos entregan una dimensión importante en torno al ejercicio creativo e intelectual de esta autora, y tienen que ser analizados, ¿no? Tienen que ser, ameritan, llaman, digamos, a que uno las lea con mayor atención, y que leamos su obra a la luz también de esos materiales, su Claro. obra conocida, ¿no? Así es. Natalia, Marta Brunet obtuvo el Premio Nacional de Literatura, como lo decíamos, en 1961. Fue la segunda mujer en obtenerlo, precisamente después de Gabriela Mistral, y se lo entregaron cuando Brunet ya tenía a su haber 8 novelas, 3 libros de cuentos y decenas de relatos y crónicas en distintas revistas y periódicos de Chile y de todo el mundo. Tú escribiste un texto en 2017 para la revista Palabra Pública, que lo pueden encontrar en nuestra web www.palabrapublica.chile.cl, y ahí decías, y te voy a citar: en otras palabras, si las mujeres y su trabajo creativo e intelectual rara vez eran visibilizados y legitimados, la tardanza del Premio Nacional de Brunet no era en ningún caso la excepción, sino la norma, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué nos perdimos en esta historia nacional que casi con exclusividad potenció a los hombres por sobre las mujeres? Mm. O sea, nos perdimos conocer a fondo una obra literaria que aparecía, que era leída superficialmente, cuando aparecía era leída superficialmente. Nos perdimos conocer un trabajo intelectual y político de muchos autores, en el caso de Brunet notable, ¿no? Un trabajo cultural e intelectual muy, que está plasmado en su ensayo, en su columna y en sus crónicas, que está siendo ahora recuperado. Eh, y bueno, y lo del Premio Nacional, yo no dejo de que me llame la atención. Pero Brunet ya tenía, mira, le dan el Premio Nacional cuando faltaban como 6 años para que muriera, ¿no? 6 años después murió. Y ya había publicado casi todo. Y se lo dieron después que se lo dieron a Lone, y se lo dieron después que se lo dieron a Francisco Encina, ¿no? Al historiador. Entonces, como que se lo estaban dando a todo el mundo y ya no les quedó a ningún hombre a quien dárselo, ya démoselo a Brunet. Parece que esa fue la lectura que hicieron al final. Parece que esta señora ya no podemos seguir evitándola y hay que dárselo, ¿no? Sí. Es tan escandaloso como lo de Mistral. Ya que tú mencionas a Loné, Natalia, quisiera que contaras esa anécdota que a mí me encanta y que creo que, sobre todo para quienes nos escuchan y que son más jóvenes, retrata de alguna manera a lo que se enfrentaban estas mujeres, no solo escritoras, sino también en todos los campos, sobre todo creativos, pero también productivos de la sociedad, que esta historia de cuando Marta Brunet le manda este texto a Lone, el de Montaña Adentro. Quisiera que nos contara esa historia para que la puedan escuchar quienes son más jóvenes y se hagan alguna idea del contexto de producción de estas obras. Bueno, Brunet, el año 22, más o menos, 22, 23, manda a Lone, que es el crítico más importante chileno en Santiago. Ella vivía en Chillán, y en Chillán tenía un pequeño grupo con el que se juntaba de autores que conversaban de literatura y se juntaban en la casa de Brunet. Manda a Lone una carta y un poemario de uno de los amigos poetas del grupo, porque ella era la encargada como de relaciones públicas del grupo. Ese era el lugar que tenía ahí un poco Brunet. Y manda esta carta con el libro para que poder visibilizar la obra de este poeta chillanejo, y
la Olone le escribe y le dice, mira, el poemario es muy malo, pero la carta es muy buena, tú escribes algo. Entonces ella se entusiasma y le manda otra nueva carta con un conjunto de poemas escritos por ella. Y él le dice, le responde inmediatamente, muy entusiasmado, le dice, mira, la carta es fenomenal, pero los poemas siguen siendo re malos, no tienes prosa. Y ella le manda su novela Montaña Adentro, que es su primera novela, y cuando recibe la novela, Alone queda pasmado, o sea, queda asombrado. Eh, Empieza a leerlo muy entusiasmadamente y en un momento se da cuenta, y eso aparece en el prólogo a la obra completa del 63, Zigzag, que piensa que está siendo fruto de un engaño, que un fraude, que una broma, y que alguien tradujo una novela rusa, no al español, mira lo que se imaginó en un momento, ¿no? Y que esto podía ser una gran broma que le están haciendo, porque no puede ser que una joven chiquichaneja prácticamente desconocida escriba tan bien. Y se va con el borrador, con el manuscrito, perdón, a donde Pedro Prado, ¿no? Y observan ahí, leen entre ambos el texto, y él se queda un poco atrás, es la imagen es muy plástica, muy cinematográfica, se queda en la Torre de los Diez, mientras Pedro Prado lee el texto, él se queda atrás, nervioso, y al final el autor hace su dictamen y dice que el manuscrito es auténtico, y qué sé yo. Y con eso él escribe inmediatamente a Brunet, y él apoya la publicación de eso. Ahora, la anécdota la cuenta él varias veces, y a él le gusta mucho aparecer como descubriendo a Brunet, ¿no? Y se dice que él fue uno de los que un poco inventó bajarle la edad a Brunet para poder aparecer descubriendo a una autora mucho más joven de lo que él. Claro, y en el fondo como dándole la venia, ¿no? O sea, a esta mujer que más encima era desconocida, que más encima no era de Santiago, como ya, sí, te doy mi venia para que puedas aparecer. A mí me encanta esta historia porque creo que en sí misma simboliza un montón de cuestiones que ocurrían, bueno, y que sabemos lamentablemente siguen ocurriendo, esperemos que no de maneras tan escandalosas como en ese entonces. Vamos a Bueno, hacer un alto. Dale. perdona que te interrumpa, en ese prólogo ¿Sí? también es algo así como que lamentable, algo así, sé que a otros se le conceda un talento y a mí no, o sea, la envidia le brota por todos lados, el año se ya todavía sigue lamentable. ¿Cómo es posible que Terrible. una suerte saliera? ¿No? Terrible. Pueden consultar el libro para que se enfrenten a esa obra monumental que es Montaña Adentro de Marta Brunet. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública. Letras para el debate en Uchile TV. Así regresamos a esta conversación con Natalia Cisterna, con quien nos estamos entreteniendo muchísimo hoy, hablando sobre la figura y cómo traemos al presente también la figura y sobre todo la obra de la gran escritora Marta Brunet. Quisiera rescatar, Natalia, algunas frases del prólogo que escribe Lorena Amaro para el segundo tomo de la edición crítica, y también la voy a citar. Ella dice, en 1967, Ángel Rama llamaba haragana a la insistencia de los críticos en calificar de criollistas los textos de Marta Brunet. Y luego dice Lorena, quizás sea incluso una bisagra entre aquellas aproximaciones que hicieron de ella un escritor criollista y quienes luego fueron descubriendo los rasgos feministas de su escritura. Hoy, sin embargo, ni uno ni otro acercamiento parecen suficientes. Limitarse a ello sería, remitiéndonos a Rama, una forma de haraganería. ¿De qué manera calificarías tú la obra de Marta Brunet y su aporte a la literatura, Natalia? Yo coincido mucho con lo que dice Lorena, mi colega Lorena Amaro, porque en realidad clasificar la obra Brunet simplemente como criollista, bueno, ya es imposible. De hecho, cuando se la descubre, entre comillas, por Alone, el mismo Alone se da cuenta que no se ajusta del todo al criollismo y hablan de neocriollismo para tratar de buscarle una etiqueta a esto, ¿no? Pero se la sigue leyendo dentro de los marcos del neocriollismo o de este tipo de literatura que habla sobre las costumbres locales, los paisajes nacionales, etc. Y ella, incluso en una entrevista, Brunet se quejaba mucho de eso, ¿no? Y decía, me molesta mucho que se siga hablando acá de novelas que escribí en los años 20 y no estén hablando de las novelas de Humo hacia el Sur, La Mampara, o sea, las novelas más actuales, que no tenían nada que ver precisamente con los marcos estéticos del criollismo. Entonces ella advertía que se había, de algún modo, pegado la crítica a una suerte de discurso y lo repetía sin explorar
de manera atenta en sus textos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que sí es obviamente, es una obra feminista, en el sentido de que hay un trabajo en los textos de Brunet, o mejor dicho, una preocupación por la autodeterminación femenina. Que es como permanente, recurrente. Sus personajes siempre están de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, desafiando ciertos marcos o convenciones sociales que las han definido en un rol particular. Pero al mismo tiempo, eso no puede leerse de manera aislada, sin entender las dimensiones de clase social, ¿no? O sea, el patriarcado en la obra Brunet, a mi modo de ver, yo creo que Lorena también coincide conmigo en eso, está marcado por cuestiones de clase social, ¿no? Está articulado en cuestiones de clase, ¿no? De hecho, cuando Brunet saluda el nacimiento del Mensch, habla principalmente de un movimiento de mujeres que apunte a levantar demandas que beneficien a las mujeres, dice, trabajadoras, a las mujeres del pueblo, ¿no? A las mujeres más desapoderadas, que no tienen acceso a la educación. Es por ahí, de algún modo, los intereses, preocupaciones políticas de Brunet, y eso, a mi modo de ver, se observa en gran parte de su obra. Sí que es bien interesante como ese cruce también como de no pertenecer a la capital, que en el fondo creo que es bien interesante, tal como ustedes lo exploran también, respecto de una mujer que aparece tensionada por condicionantes de clase, pero también condicionantes de estar lejos del centro, de pasar desapercibida. Incluso ella, siendo una mujer totalmente reconocida por su obra, sentía que de alguna manera estaba apartada, y por lo tanto tengo la impresión de que también intentaba mostrar a esas mujeres apartadas también de los círculos de poder, no solo por ser mujeres, sino también por estar lejos de esos centros geográficos incluso. Sí, no, es muy buena tu lectura. Sí, de todas maneras, yo creo que hay una intención precisamente de darle visibilidad, darle protagonismo a perfiles, trayectoria, biografía que no aparecen comúnmente en las narrativas oficiales, ¿no? Literarias u otras, de mujeres me refiero. Y en ese sentido también a mí me llama particularmente la atención, no sé si lo dije al inicio, cómo se construyen las mujeres del mundo popular de manera tan diversa, porque ningún personaje femenino es igual a otro. Son todas distintas, cada personaje, y eso es realmente sobresaliente en términos de la calidad de su obra, de su literatura, de su pluma. Doña Tato, Eufrasia, Doña Santito, son todos personajes populares muy, muy distintas, ¿no? Y tú las reconoces, son perfiles con proyectos, con ideas, con tomas de decisión muy, muy, muy diferentes unas de otras. Las brujas que construyen sus distintos relatos de brujas, muy distintas unas de otras. Entonces, eso me llama particularmente la atención, que siendo una mujer que no es del mundo popular necesariamente, porque es sectores acomodados de la burguesía rural, logre entrar también en la psicología y en las preocupaciones de los mundos populares femeninos en toda su diversidad, entendiendo toda su diversidad, toda su complejidad. Sí, está súper interesante eso. Natalia, yo te presentaba como integrante del Comité Marta Brunet de la Universidad de Chile, y como seguramente muy pocas personas lo conocen, aprovecho de contarles que esta instancia vela por el uso de los derechos de la obra de Marta Brunet, quien decidió que quedaran en manos de la Universidad de Chile al momento de su muerte. Y aquí quisiera meterte también como en tu lectura respecto del personaje público de Marta Brunet, porque es una escritora que tuvo una vida que trascendió la literatura, se desempeñó exitosamente como diplomática en distintos momentos de su vida. Entonces, quisiera que de alguna manera te refirieras un poco más en extenso sobre el trabajo que está haciendo el Comité Marta Brunet, a qué se dedica, qué logros ha tenido, y también qué te parece este gesto de Marta Brunet de ceder los derechos de su obra a una universidad estatal con las características de la Universidad de Chile, a la que además le exigió entregar becas a un y a una estudiante de Chillán cada año. Cada año. Y que por mucho tiempo no se cumplió, ¿no? Esa beca no se entregaba. Bueno, porque vino el golpe de Estado y ahí cayó toda una suerte de agujero, no se hacía nada. Con respecto a la trayectoria de Brunet como intelectual, como diplomática, o sea, es bien notable Brunet es una de las primeras autoras profesionales que vive de su pluma, ¿no? Que vive de la actividad cultural, artística, que se dedica 100% a ello, ¿no? Y logra sobrevivir haciéndose cargo con a veces muchas dificultades en esos terrenos, ¿no?
como les decía al inicio, ella pertenecía a la burguesía rural, tenía una situación acomodada, que después lo pierde, ¿no? Muere el padre y cae en una situación de mayor orfandad económica y sobrevive a partir de la venta de cuentos, de la ubicación como directora en ciertas revistas, ¿no? Haciéndose cargo de ciertos proyectos culturales, editoriales. Y ella trabaja ahí a mi modo de ver de manera muy coherente, por lo menos en el mundo de las revistas, por ejemplo, como editora, como columnista, haciéndose cargo de temas y preocupaciones que a ella le hacían sentido y que de algún modo también están en su obra, que tiene que ver con el rol de la mujer, la pobreza femenina, ¿no? En términos materiales, ¿no? Las condicionantes que definen a los sujetos y que la obligan a tener una vida con pocas expectativas de desarrollo social, ¿no? Eso aparece en muchas de sus columnas, de sus textos, de sus publicaciones, ¿no? Como diplomática, fue una diplomática que estableció lazos muy fuertes cuando estuvo en Buenos Aires con los grupos literarios y artísticos de Buenos Aires, con las vanguardias de allá, ¿no? De hecho, muchos de sus textos aparecieron en la revista Sur que dirigía Victorio Campo, antes de aparecer acá en Chile. Y ella, antes de irse también, estuvo muy atenta a lo que se producía en otros lados. Ella publicaba ya antes de irse en Cara y Careta, en Argentina, ¿no? Ella publicaba afuera, ¿no? Era muy dinámica, ¿no? Tenía mucha capacidad de agencia, de divulgar su obra. Así como le escribió tempranamente a Lone para poder beneficiar a un amigo, así lo hace después con su propio proyecto profesional, ¿no? Y artístico. Sí, es bien interesante. Y quisiera que nos contaras aparejado a eso, Natalia, del trabajo del Comité Marta Brunet. ¿A qué se dedica? O sea, en el fondo, como, ¿cuál es su misión? Pero también como, ¿de qué manera ha logrado también hacer brillar ciertas obras? Y de paso, que yo la conozco, pero quiero que nos cuentes también la historia, que encuentro que es un logro importante del Comité Marta Brunet, de cómo encontraron el manuscrito también que hoy está en posesión del Archivo Central de la Universidad de Chile. De montaña adentro, sí. De Montaña Adentro. Bueno, el comité, bueno, yo saludo y me alegro mucho de la existencia de este comité que lo creó hace me parece que primero Sonia Montesino creó en la primera instancia y después lo siguió Farid Serán, que fue la primera orgánica, primera articulación que reunió académicos, ¿no? Destinado a velar por los derechos de esta obra, de la herencia de Brunet que estaba en la Chile. Su rol principal es principalmente, a ver, por ejemplo, recibir todas las solicitudes de publicación de la obra de Brunet, y nosotros lo que hacemos es cuidar de que esas publicaciones sean acorde al proyecto artístico creativo de Brunet, que no se haga algo que no corresponda con los textos de Brunet, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta de pronto que algunas editoriales mezclaban muchos cuentos y le ponían un título artificial y aparecía como un texto de Brunet, ¿no? Y no había ninguna nota aclaratoria de que eso realmente era artificial, que no correspondía a un libro de Brunet, sino que era una antología hecha por la propia editorial. Entonces, tratar de cuidar de que el legado de Brunet respete el proyecto creativo de la autora, eso para nosotros es importante, y también divulgar apropiadamente su proyecto, ¿no? No solo a través de las publicaciones, sino también de actividades de este tipo, ¿no? Como el concurso ahora de cuentos. Claro. Y en relación, perdón. Sí, dale. No, y en relación al manuscrito, ¿no? Al manuscrito de Montaña Adentro, este es el único manuscrito que se conserva y es muy lamentable, no tenemos nada más en términos de manuscritos de Brunet, que es la primera novela que ella publica el año 23, es un cuaderno escrito a mano, ¿no? Por Brunet, a la letra y con las tachaduras, y por lo visto, porque yo lo revisé muy detenidamente, es el mismo al que se refiere a Lone que recibe del sur, ¿no? Que lo lleva a leer ahí. A verificar si era real o no. A legitimar, a verificar. Bueno, y ese texto apareció en manos de Mari Ferrechó, que es un filólogo. Al parecer, a él se lo habrían ofrecido en una feria o algo así, se lo vendieron. Pero no tenemos noción de cómo llegó ahí, quién fue la persona que le vendió el texto. Hay una suerte de vacío, ¿no? Es como un milagro, apareció él, y él lo tuvo mucho tiempo porque iba a hacer una edición crítica de carácter filológico del texto, y no pudo cumplir esa misión, y quedó en manos de su nieto, Pablo Concha, y él gentilmente lo ofreció para que trabajáramos las obras completas con ese manuscrito.
No, Y es fue bien muy generoso, impresionante. y después él y su familia lo donó a la Claro, Universidad de porque Chile. además, como tú dices, no se conserva nada más. Quisiera No. que nos contaras también, Natalia, porque se puede pensar que solo se pueden construir publicaciones como nuevos libros con los derechos de la obra de Marta Brunet, pero quisiera también saber si han recibido quizá peticiones de adaptaciones teatrales, guiones Sí. cinematográficos, etcétera. ¿De qué tipo son los requerimientos que les llega al Comité Marta Brunet para trabajar con la obra de la Y escritora? han llegado obras de distinto tipo visuales, con respecto, sobre todo dirigido al público a veces infantil, audiolibros, por ejemplo. A nosotros nos parece totalmente adecuado ese tipo de expresiones y formas de divulgación de la obra de Brunet, ¿no? Nosotros lo que cuidamos que en esas publicaciones, en esas divulgaciones, no hayan alteraciones esenciales a los textos, digamos, y construcciones que no corresponden al proyecto creativo de Brunet. Y nada, a nosotros no nos importa mucho, y eso también es parte del comité, de que la obra sea conocida en distintos estratos sociales, que sea conocida en distintos públicos, que no solo esté dirigida a lo que se vaya a publicar a público hiperespecializado, que también si se hacen audiolibros, si se hacen montajes teatrales destinados al público infantil, bienvenido sea, o sea, eso no son cuestiones que el comité pueda poner límites, ¿no? Claro. Sí, pues la idea no es eso, no es poner cortapisas, sino como salvaguardar cierta calidad, por supuesto, pero que por supuesto la obra también sea conocida. Y a partir de eso quiero llegar, Natalia, a la noticia de todo esto, con la que partíamos el programa también, porque por estos días el Comité Marta Brunet y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la misma Universidad de Chile presentaron la primera versión del concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet en el marco de la conmemoración de los 60 años del Premio Nacional de Literatura de Brunet, cuya convocatoria partió ahora en diciembre de 2021 y termina en abril de 2022. Y en esta oportunidad el certamen tiene una única categoría de postulación de cuento inédito en idioma español y está dirigido a autoras chilenas, argentinas y uruguayas mayores de 18 años. ¿De dónde nace esta iniciativa? Quiero que nos cuentes más sobre eso, sobre el jurado y también cuáles son tus expectativas respecto a las obras que ya están postulando. Bueno, a nosotros siempre nos pareció que era importante hacer algo en el marco de la celebración del nuevo aniversario se cumplen 60 años, ¿no? De haber recibido el Premio Nacional. Y había muchas cosas, actividades en carpetas que estuvimos conversando en el comité, pero nos pareció mucho más contundente, mucho más significativo hacer un concurso de cuentos, sobre todo estimular la publicación de obras de nuevas generaciones de escritoras, ¿no? Y hacerlo pensando en estos tres países donde ya tuvo una mayor, su trayectoria literaria, intelectual y cultural está mucho más vinculada, ¿no? Como Argentina, Uruguay y obviamente Chile, ¿no? En Argentina y Uruguay ella trabajó como cónsul. Entonces, en primera etapa, ojalá se pueda continuar con este tipo de concursos, no sé si se podrá hacer, digamos, los fondos alcanzarán, Hay pero que no pasar el sombrero. hay que pasar el sombrerito, claro, a ver cómo. Pero en este primer convocatoria de este año, nuestro interés principalmente son estos tres países que puedan postular ahí cuentos, relatos de autoras, relatos inéditos, por supuesto, y en las fechas que tú has dicho, ¿no? Nos parece que es potente en términos de que hay un concurso de cuentos con el nombre de Marta Brunet y que esté destinado a mujeres, ¿no? Sí, o sea, y lo que puede salir de ahí que me parece que va a ser súper interesante, o sea, de relevar el trabajo de mujeres jóvenes, mayores, etcétera, que puedan estar trabajando en estos temas y que se sientan inspiradas por el trabajo también de Marta Brunet. Para quienes nos ven y nos escuchan, si entran a la web uchile.cl/Marta Brunet, van a poder encontrar todas las especificaciones de la postulación, los plazos, el jurado, etcétera, toda la información que necesitan. Hay Y ya plazo para ir hasta terminando, fines de abril, por dale, si acaso. Hay plazo sí, hasta fines de abril y nos no queda solo tiempo. hay un premio, obviamente, en monto de dinero, sino también en publicación, ¿no? Se van a Sí. publicar los mejores Ahí trabajos. están todos los detalles, como dice Natalia, así que los pueden encontrar. La voy a repetir: uchile.cl/Marta Brunet, pueden encontrar todos los detalles. Y ya para ir finalizando el programa, Natalia, que siento que se nos pasó volando, te quiero pedir permiso para una pregunta más personal, porque en los días en que estamos grabando este capítulo de Palabra Pública, Letras para el Debate, se conocieron los resultados de la prueba de ingreso a las universidades y es una sensación un poco agridulce, no sé si a ti te pasa, porque es un día bien triunfal para muchos y muchas estudiantes que tuvieron un buen desempeño, pero también un día que nos muestra la desigualdad en el acceso a la educación superior. Leía una estadística que decía que cerca del 44% de las y los estudiantes
que rinden la prueba no obtienen un puntaje siquiera que les permita postular al sistema de educación superior. Y a partir de eso, muchas personas en redes sociales recordaban su propio ingreso a la universidad. Tú eres doctor en literatura y en tu pregrado ingresaste a la licenciatura en humanidades. Quisiera preguntarte, ¿qué recuerdos te evoca esa elección? ¿Qué satisfacciones te ha dado este camino? Y si volverías a tomar la misma decisión para las y los jóvenes que nos puedan estar escuchando ahora. Bueno, para las y los jóvenes que piensan que todo se decide en una sola definición, ¿no?, de carrera, les puedo contar que en mi caso yo me cambié de carrera, yo empecé con filosofía y terminé en literatura, o sea, tuve un año en filosofía, estudiando pedagogía en filosofía en la UNCE, en el pedagógico, y después me cambié a la licenciatura en literatura, hice la carrera totalmente ahí. Siempre mi inclinación fue por las humanidades, pero nunca tuve la claridad absoluta, porque la información era, bueno, como ahora todavía hay más información circulando, pero nunca es totalmente ordenada, ¿no? Y al mismo tiempo no, yo provengo de una clase media baja, como la mayoría de los estudiantes que postulan, ¿no? Y no todos tienen acceso, yo no tuve, a ser preuniversitario, a prepararme especialmente para una prueba, y tú terminas compitiendo en desigualdad de condiciones, ¿no? Más provenir de colegio en donde no se te potencia principalmente a ciertas áreas del conocimiento. Y bueno, eso significó que en mi caso, por lo menos, el primer año fuera bastante dificultoso en la universidad, y eso lo digo también para los estudiantes que sienten que el primer año se les viene encima, porque es un mundo y un universo totalmente distinto de cómo se hacen las clases, de cómo imparte una clase un profesor, que es muy distinto a un colegio, ¿no? Y después en mi caso, por lo menos fue así, me fui adaptando. Yo estoy feliz de haber escogido esta carrera, estoy muy contenta de haber seguido, de haber sido persistente en ella, ¿no? Y creo que se me abrieron muchas posibilidades a partir del contacto con ciertas maestras y maestros que me fueron de algún modo mostrando corpus literario, visiones críticas, perspectivas de análisis, que yo agradezco. Y agradezco haber entrado también a la Chile, que en los años 90 se nos enseñaba Judith Butler. Imagínate. Sí. Entre otras autoras también. Sí, no, me parece bonito como de alguna manera marcar, te lo pregunto sobre todo porque son carreras, no sé, creo que cuando estamos en el colegio, sobre todo para quienes provenimos de sectores que no son acomodados, conocimos 5 carreras nomás, ¿no? Derecho, medicina, algunas ingenierías, etcétera, y todas las demás quedan fuera, y me parece interesante y bonito también de una persona que ha sido tan exitosa como tú en este campo, que pueda también mostrar este camino, y también mostrar que la vida no se acaba con una sola decisión, menos cuando esa decisión se toma a los 18 años, me parece importante. Bueno, pero tú bien dices que es de dulce agraz todo esto de la PTU ahora, ¿no? Porque nos muestra la desigualdad en términos de los accesos al conocimiento, de la formación. O sea, estaba leyendo ahí la mayoría de los puntajes nacionales de ciertos colegios, de ciertos circuitos sociales, y eso no cambió en décadas, ¿no? Entonces, es muy lamentable. Y bueno, yo creo que hay que hacer reformas estructurales muy, muy profundas para que eso no siga ocurriendo. Uh-huh. Agradecemos a la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y doctora en literatura chilena y latinoamericana, Natalia Cisterna, con quien hemos abordado el aporte clave de la escritora y Premio Nacional de Literatura Marta Brunet. Muchísimas gracias, Natalia, por esta conversación. No, gracias a ustedes, gracias, Jennifer, por la invitación. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar como siempre la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.